El origen de la música de la velada del Señor de los Temblores se remonta a una larga tradición de compositores y músicos de la colonia, donde en la catequización y evangelización se han compuesto diversas melodías que con el pasar de los años fueron cambiando y adaptándose a distintas fiestas y tomando los usos y costumbres andinos. Es así que con el pasar de los años se originaron las veladas, que como actos de fe eran acompañadas de música y cantos. Y es en donde la velada del Taitacha de los Temblores cobra especial importancia entre el pueblo cusqueño y es donde se origina una larga tradición. Bueno, el origen de esta música se da desde el primer momento de la llegada de los españoles al Cusco, ¿no? Desde el primer momento de la colonia. Los primeros datos lo tenemos del mismo Garcilaso de la Vega o del cronista como González Holguín, donde mencionan que los músicos mayores que vienen, a los que se les llama los maestros de capilla, comienzan a componer algunas música religiosa como chanzonetas al estilo o con las melodías de las culturas nuestras, de las culturas nativas. Entonces eso poco a poco se ha ido incrementando con el paso del tiempo. Recordemos que hay una primera etapa del arte en general y de la música en particular, que es una etapa de catequización al inicio, y luego ya a partir del primer 1600, ¿sí?, es que se da ya una etapa de evangelización plenamente. Entonces este origen es lo más remoto del periodo de la colonia. Recordemos que también hay dos tipos de música bien diferentes respecto a la música religiosa sacra en el Cusco. Uno es la música barroca netamente, que se cultivó básicamente en las grandes iglesias, sobre todo en la catedral y en el seminario San Antonio Abad del Cusco. Pero por otro lado está la música también religiosa, también sacra, pero de una vertiente más autóctona, que es netamente en quechua, ¿no? No es polifónica, es decir, son melodías con acompañamiento, y por lo general son melodías de estilo nuestro, son pentatónicas, ¿no? Entonces ese es el origen de esta música. El origen en realidad tenemos que remontarnos a que cuando vienen los evangelistas, los evangelizadores, y como decía Oré, también los lenguaraces, que eran religiosos que dominaban muchos idiomas, ellos al hacer su labor evangelizadora no pudieron tener una recepción en el público, en el grueso del público, para poder realizar a través de los cantos, porque era el medio más fácil de poder evangelizar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Lo que hicieron es adaptar a la música existente, de la música de la cultura inca, melodías, a esa melodía el texto, cambiándole el texto y el texto mismo de las canciones. Por ejemplo, al Dios Sol era Apu Jesucristo, a la Virgen Joyana María. Eso nos asevera así el padre Jorge Lira en su obra que él editó en 1960 en la editorial Ricordi de la Argentina, que 2 tomos, tanto del Señor de la Virgen y como de Cristo, que es himnos religiosos delante. Entonces él dice así, él dice que se ha cambiado esto y pide también disculpas por haber hecho eso. Entonces ahí tendríamos el origen, que se hizo en melodías incas, pero con el texto netamente religioso. Así lo aseveramos también en la obra de Ricardo Castro Pinto, Wilcataqui, un ensayo que es de mi autoría, y ese sería el origen de estas canciones. La velada del Señor de los Temblores tiene particularidades en la música que representa una larga tradición de fe y devoción del pueblo cusqueño. Bueno, terminado el periodo de la colonia, creo que este estilo de canto en quechua, este estilo de música sacra, tuvo mayor vigencia.
como ya no había el financiamiento que tenía España en nuestras iglesias, ya no habían estos coros grandes, estos músicos contratados por la misma corona española, maestros de capilla, músicos de órgano, de violín, etc. Y entonces creo que se dio más hincapié y comenzó a florecer un poco más la participación de los músicos que llamaban músicos indígenas, músicos naturales. Entonces es con ello que pienso que estos cantos religiosos, sobre todo en quechua, han ido creciendo, han ido cambiándose. No se sabe un momento exacto en el que se han introducido estos cantos al Señor de los temblores, pero sí sabemos que en el año 1650, a raíz de los terremotos que sacudieron el Cusco en esa época, el Taitacha, el Señor de los Temblores, ha sido el patrón, el nuevo patrón del Cusco. Hay que recordar que la costumbre de la Iglesia Católica de nombrar patrones en las ciudades es una costumbre muy antigua, y eso se hace normalmente por decreto episcopal. En el Cusco el patrón fue Santiago, el apóstol Santiago, y en el caso de la divinidad femenina fue la Purificada Concepción. Eso fue por decreto episcopal. Pero es el caso de nuestra ciudad, que es tan particular, ¿no? Nuestra idiosincrasia, que la gente en forma espontánea ha adoptado otros patrones, ¿no? Nosotros no celebramos a Santiago como el patrón del Cusco, sino a el Señor de los Temblores. Y a raíz justamente de estos milagros, o de la acogida que la población tiene con estas divinidades que adoran, entonces hay una empatía de la población con estos nuevos patrones que la misma población ha elegido. En realidad, históricamente, vamos a remontarnos a las épocas en que se hacían las veladas. ¿Qué viene a ser una velada? La velada es una ofrenda, como darle un ramo de flores, y entonces las veladas eran en las vísperas, o sea, antes de la fiesta, y en la misma fiesta. Con el correr del tiempo, estos se agrupaban en asociaciones. Con el tiempo, las veladas solo se hacían y se cantaban estas canciones en el templo, en las festividades más famosas, como Señor de los Temblores, el Dulce Nombre de Jesús, y la Virgen de Belén, que es la más importante, la más emblemática. Después se hacía para la Virgen de la Natividad, etc. Entonces, con el tiempo, esto no se podía cantar en una misa, por ejemplo, una canción quechua. Es así que en el Concilio Vaticano II, por orden del Papa y de todas las autoridades eclesiásticas, se propone hacer una reforma de la liturgia, de tal manera que esta reforma de la liturgia propone y dice que se debe hacer la misa, porque antes se hacía en latín, se debe de hacer en el idioma de un país y un idioma nativo, de tal manera que con el tiempo eso se oficializó, y de ahí que se introduce en la misa las canciones en quechua. De tal manera que antes existía una música catedralicia, como afirman muchos autores, pero a partir de este Concilio Vaticano II, en la reforma de la liturgia, ya se emplean canciones en quechua. De tal manera que aquí la Arquidiócesis del Cusco, por ejemplo, determinó que para las fiestas importantes o cuando se quiera, se pueda cantar en la elevación de la misa el Kami Dios Kanki, que también es una canción emblemática. Entonces, con el tiempo esto ya prácticamente se oficializaron casi estas agrupaciones, asociaciones, y ahí surgió el nombre de las chaiñas. ¿Y cómo se dice? ¿Por qué se dicen chaiñas? Porque estas invitaban al canto, digamos, de estas aves. Y entonces ir a cantar era chaiñamusun, esa es la palabra. Y entonces la gente se acostumbró a decirnos chaiñas. De tal manera que se agruparon en este grupo de chaiñas. Y con el paso del tiempo esto se ha instituido a los lunes santos. La velada en sí es, como dice el antropólogo Pilco, es un acto ritual donde se busca esta comunicación del ser humano con lo divino a través de una ofrenda, y la ofrenda consiste en realizar estos cantos. Eso es una velada, ¿no? Una ofrenda, un acto ritual, y normalmente se da a partir del mediodía hasta la hora en que sale el Señor de los Temblores a la procesión. Esto se realiza dentro de la catedral y se realiza por un conjunto
de músicos. Los músicos normalmente están compuestos por lo que llamaríamos el orquestín cusqueño, o sea, el pampapiano, que es un pequeño armonio, un órgano de fuelles impulsados por pedales, el pampapiano, los violines, el arpa y las quenas. Las quenas, no las quenas actuales, sino las quenas pentatónicas con bisel cuadrado, que normalmente están hechos de algún metal, alguna aleación de metal. Actualmente también se han incorporado otros instrumentos como guitarras, como saxofones incluso, pero digamos esta formación que mencionaba del orquestín cusqueño es la formación más tradicional. Normalmente los músicos se disponen a la diestra del patrón del taitacha de los temblores, y a partir de los años 70 apareció un segundo grupo que se pone al otro lado. Son dos grupos, ambos están organizados y constituidos como asociaciones culturales, y están compuestos tanto por varones y por mujeres, ¿no? Los varones se dedican solamente a interpretar los instrumentos y las mujeres se dedican a cantar, con algunas escasas excepciones, pero es curioso notar que según las crónicas que hace el mismo Guamán Poma, en tiempo de los incas la música se daba de esa misma forma. Los varones se encargaban de los instrumentos y las mujeres de cantar, ¿no? Entonces esta velada que se hace en la catedral tiene una especial organización, ya decía, desde el momento que se inicia hasta el momento que sale el patrón a la procesión. El inicio, que casi siempre es el mismo canto, es un canto especial para la entrada, que es el Napaycuscayqui, y un canto normalmente de salida, un cacharpari de salida, y toda la parte del medio, los dos grupos que están en la catedral se van intercalando las canciones. Hay una dama, una mujer, que es la que tiene la que llaman la más antigua, y es quien comienza los cantos, es la que elige los cantos que se van a cantar y el orden en que se van a cantar, y cada tema también tiene una pequeña melodía inicial que es común a todas las canciones, una pequeña melodía inicial. Entonces digamos que hay una organización interna muy detallada, ¿no? Hay cantos que siempre se tienen que cantar, como el Apuyaya, Jesucristo, o cantos también a la Virgen, ¿no? Entonces estos cantos se dan en la actualidad y se dan por mucho tiempo, no hay un tiempo registrado de inicio, ¿no? Pero creo que la importancia que tienen estos cantos y la tradición con la que se han llevado en tantos años los convierten en un patrimonio cultural de nuestra región y en algo muy especial que debemos de conservar. Claro, yo invitarles también pues a la concurrencia así en forma muy grande, para que la feligresía venga y en forma ordenada a nuestro Taitacha y asistan pues a todas las ceremonias, para demostrar que él es nuestro verdadero patrón jurado, pues el Cusco, ¿no? Además, como ustedes saben, este Cristo que mitológicamente se le dice que es hecho acá, no lo han traído de España, pero lo que sí podemos decir que está identificado con nuestra forma de ser, por su color, por su forma y por el rostro, por la forma que llevamos y por los siglos que se vienen pues venerando esta sagrada imagen, al cual es nuestro protector, pues que todos pensamos que en ese sentido, y por eso el Taitacha de los Temblores viene a ser nuestro ícono dentro de nuestra feligresía.